No firmes este contrato, susurró la empleada de limpieza al empresario durante unas negociaciones tensas. Pero lo que él escuchó después lo dejó en shock. María comenzó su día como de costumbre, levantándose antes del amanecer en su pequeño apartamento en Madrid. El viejo despertador apenas sonó cuando ella lo apagó rápidamente para no despertar a su hermano menor, Juan, que aún dormía plácidamente. Su rostro pálido y su respiración entrecortada le recordaban la enfermedad que lo afectaba lentamente. Mientras preparaba un desayuno modesto, María pensaba en el dinero que necesitaba para pagar los medicamentos de su hermano. Su salario como empleada de limpieza apenas alcanzaba, y las facturas parecían multiplicarse cada semana. Hoy será mejor, se dijo, ajustándose el uniforme gris antes de salir al trabajo. El lujoso rascacielos corporativo contrastaba drásticamente con la vida de María. Cada mañana, pasaba por las puertas de cristal con una tímida sonrisa y se dirigía directamente al vestuario para comenzar su jornada laboral. Era invisible para la mayoría de los empleados, algo que, en el fondo, le convenía. Ese día, Ignacio Fernández, el dueño de la corporación, estaba más tenso de lo habitual. El empresario, conocido por su indiferencia y estándares estrictos, se preparaba para una reunión importante con inversores extranjeros. Su impecable apariencia y postura arrogante lo convertían en una figura intimidante para todos. Todo debe estar listo. No toleraré errores hoy, ordenó antes de dirigirse a la sala de reuniones. Mientras tanto, María limpiaba silenciosamente los pasillos cercanos, notando la nerviosidad de los empleados que se apresuraban preparando la reunión. Cuando llegó el momento, Ignacio entró en la sala de juntas con su equipo de abogados. Los inversores ya estaban esperando, revisando documentos e intercambiando comentarios calculados. Pidieron a María que limpiara rápidamente la sala antes de que comenzara la reunión. Las puertas se cerraron, pero no del todo. Desde su posición en el pasillo, María podía escuchar fragmentos de la conversación. Uno de los inversores, un hombre mayor con un fuerte acento, insistía en que Ignacio firmara el contrato de inmediato. Es una oportunidad que no se puede desaprovechar, señor Fernández, decía. Ignacio, con un tono frío, respondió, no tomo decisiones apresuradas. Mi equipo lo revisará todo antes de continuar. A pesar de su postura firme, Ignacio parecía estar bajo una gran presión. María, que ya estaba terminando su trabajo, se quedó paralizada al escuchar el nombre de uno de los inversores. Su corazón se detuvo. Era un hombre vinculado a un colapso financiero que afectó gravemente la vida de su padre años atrás. Los recuerdos de esa dolorosa época la abrumaron. Su familia lo perdió todo debido a un engaño que llevó a la muerte de su padre. Sin pensarlo, María sintió un impulso incontrolable. Entró rápidamente en la sala de juntas, ignorando las miradas atónitas de los presentes. Ignacio Fernández, deténgase. No firme este contrato, dijo con voz temblorosa pero decidida. La sala quedó en silencio. Ignacio se levantó lentamente de su silla, su rostro reflejaba una mezcla de desconcierto y enojo. ¿Qué hace usted aquí?, dijo con desprecio en la voz. María, sintiendo que había cruzado una línea peligrosa, bajó la mirada pero no retrocedió. Solo quiero advertirle. Ese hombre no es confiable. Mi familia lo perdió todo por alguien como él, pronunció. Ignacio la miró con una fría y escrutadora burla. ¿Y quién es usted para decirme qué hacer, una empleada de limpieza que escucha conversaciones ajenas? Sus palabras cortaron como un cuchillo, pero María no se movió. No tengo nada que perder, Ignacio Fernández. Solo quería advertirle, dijo sin ocultarse. Ignacio soltó una risa sarcástica y se volvió hacia su equipo. Saquen a esta mujer y asegúrense de que nunca más me interrumpa. Sacaron a María de la sala. Su corazón latía con fuerza y las lágrimas comenzaban a brotar. Había arriesgado su empleo, pero sabía que no podía actuar de otra manera.
Incluso cuando las puertas de la sala se cerraron tras ella, aún podía escuchar las voces apagadas en el interior. El rostro de Ignacio era inescrutable, pero sus ojos reflejaban tensión. Miró a los inversores, cuya atención estaba claramente distraída por la interrupción. «Lamento este malentendido», dijo con calma, sin mostrar sus emociones. «A veces es difícil evitar estas situaciones. Mi empleada probablemente estaba nerviosa. Nos ocuparemos de esto». Los inversores se miraron entre sí, y el mayor de ellos, el hombre con acento extranjero, habló: «Señor Fernández, entendemos que estas cosas pasan, pero esta situación es bastante inusual. ¿Está seguro de que todo está bajo control?». Ignacio asintió, manteniendo la confianza. «Por supuesto. Aprecio su comprensión. Podemos continuar con la discusión». Sin embargo, la atmósfera en la sala estaba tensa. Los inversores murmuraban entre sí, y Ignacio notó que su disposición comenzaba a cambiar. No estaban tan complacientes como antes. Tras media hora más de discusiones, los inversores decidieron posponer la reunión. Uno de ellos, queriendo evitar sospechas, dijo: «Señor Fernández, tal vez deberíamos continuar las negociaciones en otro momento, cuando todo sea más apropiado». Ignacio asintió, sabiendo que insistir sería inútil. «Por supuesto, señores. Coordinaremos una nueva fecha y continuaremos nuestro diálogo. Gracias por su tiempo». Cuando los inversores abandonaron la sala, Ignacio se quedó solo. Respiró profundamente, intentando reprimir su irritación. Sus pensamientos volvieron a María, sus palabras, su determinación y la forma en que irrumpió en la sala no lo dejaban en paz. No podía simplemente ignorar lo que había pasado. Mientras tanto, María regresó al cuarto de limpieza donde dejaba sus cosas. Sus manos temblaban y su corazón seguía latiendo con ansiedad. Sabía que su acción podía costarle el trabajo, pero los recuerdos del pasado eran demasiado fuertes para permanecer indiferente. Sofía, su colega, notó su estado y se acercó rápidamente. «¿Qué pasó? ¿Estás temblando?», preguntó, intentando calmarla. María levantó la mirada, con los ojos llenos de lágrimas. «Yo intervine en la reunión. Le dije a Ignacio Fernández que no firmara el contrato. Sé que estuvo mal, pero no pude evitarlo». Sofía suspiró, mirando a María con asombro y preocupación. «¿Te das cuenta de que esto podría salirte caro? Ignacio Fernández no tolera estas cosas». «Lo sé», susurró María, bajando la cabeza. «Pero no podía quedarme callada. Ellos son como las personas que destruyeron a mi familia». Sofía no dijo nada, pero su rostro reflejaba una mezcla de compasión y temor por su amiga. Esa noche, sentado en su despacho revisando documentos, Ignacio Fernández no podía dejar de pensar en la empleada de limpieza que se atrevió a interrumpirlo. «¿Por qué me preocupa tanto?», pensó, mirando el contrato con desconfianza. Mientras tanto, María regresó a casa con el corazón apesadumbrado. Las palabras de Ignacio resonaban en su cabeza, provocándole vergüenza y desesperación. Su uniforme estaba arrugado y sucio tras el largo día, pero no le prestó atención. Al entrar en el apartamento, miró la cama donde descansaba su hermano Juan. «Juan», llamó suavemente, acercándose para acariciarle la frente. El niño abrió los ojos con dificultad y esbozó una débil sonrisa. «Llegaste tarde hoy», dijo. María sonrió, intentando tranquilizarlo, aunque por dentro estaba destrozada. «Fue un día difícil en el trabajo, pero todo está bien», respondió. Mientras preparaba la cena con lo poco que había en la despensa, las lágrimas que había contenido todo el día comenzaron a fluir. «¿Por qué no me quedé callada? ¿Qué haré si me terminan el contrato?», pensó.
En ese momento, Ignacio estaba sentado tras su imponente escritorio de cristal. El contrato que casi firmó estaba frente a él, junto con otros documentos. No podía sacar de su cabeza las palabras de María: ese hombre no es confiable. Mi familia lo perdió todo por alguien como él. El rostro de la joven, su mirada llena de valentía y desesperación, aparecía una y otra vez en su mente. Suspiró profundamente y presionó el botón del intercomunicador. Clara, tráigame toda la información adicional sobre estos inversores. Quiero un análisis completo, ordenó. Por supuesto, señor Fernández, respondió su asistente con profesionalismo. Mientras esperaba, se reclinó en su silla de cuero y miró las luces de la ciudad nocturna. Intentaba convencerse de que su desconfianza era solo parte de su cautela habitual, pero sabía que, por primera vez en mucho tiempo, algo no estaba bien. Al día siguiente, María fue al trabajo sintiendo que cada paso la acercaba a un veredicto. Sus colegas, aunque amables, la miraban con curiosidad. La noticia de que había interrumpido la reunión se había extendido rápidamente entre los empleados. ¿Qué estabas pensando, María?, le susurró una colega mientras se cambiaban en el vestuario. No lo sé. Solo sentí que debía hacerlo, respondió María, intentando ocultar su ansiedad. Espero que Ignacio Fernández no decida terminarte el contrato. ¿Sabes cómo es?, le dijeron. María asintió en silencio, consciente de que sus colegas tenían razón. Ignacio Fernández era conocido por su implacabilidad con quienes cuestionaban su autoridad. Ignacio, por su parte, se sumergió en los datos sobre los inversores. Cuanto más analizaba los documentos, más claro quedaba que María podría haberlo salvado de un problema grave. En los informes financieros se encontraron inconsistencias, transacciones con intermediarios dudosos, demandas ocultas que no habían surgido antes y múltiples contratos que llevaron a otras empresas a la quiebra. Al reunir todas las piezas, entendió que la responsabilidad recaía en el equipo de analistas. Su negligencia puso en riesgo no solo la reputación de la empresa, sino también su futuro. Presionó el botón del intercomunicador. Clara, llame al analista que se encargó de revisar a estos inversores. Urgente, dijo con voz fría y cortante. Por supuesto, señor Fernández, respondió ella. Un hombre de mediana edad, con expresión cautelosa, entró. Era Vicente Sánchez, el analista senior encargado de verificar las operaciones. ¿Me llamó Ignacio Fernández?, preguntó, intentando parecer seguro. Ignacio levantó la mirada de los documentos, su rostro mostraba una irritación contenida. Siéntese, Vicente Sánchez, dijo, señalando la silla frente a su escritorio. El hombre se sentó, visiblemente nervioso. Explique cómo pudo pasar por alto esto, comenzó Ignacio bruscamente, arrojando sobre la mesa las impresiones con detalles de las transacciones dudosas y las demandas. Vicente Sánchez frunció el ceño, revisando rápidamente los documentos. Ignacio Fernández, nosotros, revisamos a los inversores según los protocolos estándares. A primera vista, todo parecía limpio, intentó justificarse. A primera vista, lo interrumpió Ignacio, levantándose de la silla. Esto no es solo negligencia. Pusieron en riesgo a nuestra empresa. Miles de empleados dependen de nosotros, ¿entiende a qué pudo haber llevado esto? Vicente Sánchez tragó saliva, nervioso. Podemos hacer una revisión adicional. Estoy seguro de que podemos corregir la situación. Ignacio lo miró con desprecio. Eso ya no importa. No quiero excusas ni promesas. Quiero resultados. Y si no puede manejar una tarea tan importante, no tiene lugar en mi empresa. Pero, Ignacio, intentó intervenir Vicente. Suficiente, dijo Ignacio con firmeza, volviendo a su silla. Está terminado. No puedo permitirme trabajar con personas que no garantizan la seguridad de nuestras operaciones.
Vicente Sánchez palideció, pero no discutió. Sabía que no había forma de arreglar la situación. Está bien, respondió brevemente, levantándose. Gracias por la oportunidad de trabajar aquí. Salió del despacho, y Ignacio se quedó solo. Permaneció unos minutos en silencio, intentando calmar su irritación. Esta situación le mostró lo importante que era no depender solo de formalidades y protocolos. Tras la conversación con el analista, llamó al abogado principal de la empresa. Alejandro, quiero suspender cualquier negociación con estos inversores hasta que tengamos toda la información, ordenó. ¿Puedo preguntar qué lo hizo cambiar de opinión, Ignacio Fernández?, preguntó el abogado. Ignacio hizo una pausa, recordando el rostro de María. Llámalo intuición, respondió brevemente. Ese mismo día, María regresó a casa con el corazón apesadumbrado. Seguía preocupada por las posibles consecuencias de su acción. Juan, al verla, se levantó con dificultad de la cama, sosteniendo un lápiz y un cuaderno viejo. María, terminé otro dibujo, dijo con una sonrisa. María se sentó a su lado y miró su trabajo con interés. En el papel había una gran casa acogedora rodeada de un jardín con flores y un sol brillante en el cielo. Es maravilloso, Juan. Algún día viviremos en un lugar así, dijo, intentando sonar segura. ¿De verdad?, preguntó él, con un brillo de esperanza en los ojos. Por supuesto, pequeño, respondió María, besándolo en la frente antes de ir a preparar la cena. Pero sus pensamientos seguían volviendo a Ignacio. ¿Por qué no había tomado ninguna medida tras su intervención? Mientras tanto, en la oficina principal de la corporación, Ignacio estaba en su despacho. El contrato y los documentos relacionados estaban frente a él nuevamente. No podía ignorar las pruebas que confirmaban cada vez más la razón de María. Lo que lo inquietaba era otra cosa: ¿cómo podía ella saber sobre estas personas? Al día siguiente, mientras pasaba por una de las áreas de limpieza, notó a María limpiando las ventanas. Sus miradas se cruzaron por un instante, y María apartó la vista rápidamente, sintiendo como su corazón latía más rápido. Ignacio no dijo nada y continuó su camino con su habitual compostura imperturbable. Sin embargo, ese breve encuentro dejó a María tensa el resto del día. Estaba segura de que pronto la llamarían para anunciar su terminación del contrato. Al final del día laboral, María decidió aclarar la situación. Fue al despacho de su jefa, Irene, para hablar. Irene, ¿me van a terminar el contrato por lo que hice?, preguntó con sinceridad. Irene la miró con una mezcla de severidad y curiosidad. Ignacio Fernández es una persona difícil de impresionar, y mucho menos de interrumpir. Podrías haber perdido tu trabajo en el acto, dijo. Lo sé, pero pensé que era lo correcto, respondió María, bajando la mirada. Irene hizo una pausa antes de continuar. Por ahora, no hay órdenes respecto a ti. Sigue trabajando como siempre y no te preocupes. María salió del despacho con el corazón un poco más ligero, pero sabía que la incertidumbre aún flotaba en el aire. Ignacio, desde su despacho, observó cómo María dejaba la oficina de su jefa. A lo largo de los años, había aprendido a no confiar en las personas, especialmente en aquellas que intentaban influir en sus decisiones. Sin embargo, esta mujer no solo arriesgó su trabajo, sino que lo hizo sin esperar nada a cambio. Mientras revisaba los documentos en su escritorio, suspiró profundamente. Por primera vez en muchos años, alguien había roto su mundo frío y habitual. María seguía intentando mantenerse firme, continuando con sus tareas diarias. No podía deshacerse de la sensación de que Ignacio la observaba. Cada vez que escuchaba pasos acercándose, su corazón latía más rápido. Sus pensamientos se arremolinaban: aún no ha hecho nada,
pero ¿y si esto es la calma antes de la tormenta? Ignacio, por su parte, se sumergió en la revisión de los documentos sobre los inversores. Cada nuevo dato confirmaba las sospechas de María: irregularidades, maniobras ocultas, quiebras de empresas, todo apuntaba a su falta de honestidad. Ahora estaba seguro de que intentaban engañarlo. Esta empleada de limpieza me salvó de un problema grave, pensó, sintiendo una mezcla de sorpresa y vergüenza. No estaba acostumbrado a depender de nadie, mucho menos de alguien tan ajeno a su mundo. Al día siguiente, María llegó al trabajo con la misma ansiedad de siempre. Esperaba el momento en que la terminaran el contrato, pero no ocurría. Mientras limpiaba las ventanas en un piso superior, Ignacio Fernández pasó junto a ella nuevamente. Esta vez, su mirada era diferente, atenta, casi escrutadora. «Buenos días, Ignacio Fernández», dijo María en voz baja. Ignacio asintió ligeramente y continuó su camino, pero incluso ese breve momento la dejó inquieta todo el día. Más tarde ese día, Ignacio decidió investigar más sobre María. Con un par de clics, abrió su expediente personal. No había nada fuera de lo común, una empleada puntual y trabajadora sin infracciones disciplinarias. Pero un detalle llamó su atención: su dirección y una breve nota sobre su situación familiar. Hermano a su cargo. Madre fallecida, murmuró mientras leía el archivo. Aunque había pocos detalles, fue suficiente para entender que la vida de María no era fácil. Su historia, llena de sacrificios, despertó en él una extraña sensación de incomodidad. Por primera vez, se dio cuenta de lo lejos que estaba su mundo del de ella. María regresó a casa más tarde de lo habitual. Juan estaba sentado en la cama, dibujando en su cuaderno viejo. Su rostro seguía pálido, pero sus ojos brillaban de alegría al verla. «María, hoy dibujé otra casa, ¿quieres verla?», dijo con entusiasmo. «Por supuesto que quiero», respondió ella, acercándose. En el dibujo, había una familia, un niño, una chica y un hombre frente a una casa grande con un jardín. «Viviremos en un lugar así, ¿verdad?», preguntó Juan con esperanza. María sonrió, aunque por dentro sentía un nudo en el pecho. «Por supuesto, Juan. Seremos felices», dijo, abrazándolo. Pero mientras preparaba la cena, no podía dejar de pensar en lo sucedido y en por qué Ignacio Fernández aún no la había terminado el contrato. Al día siguiente, mientras María limpiaba la sala de juntas, Ignacio entró inesperadamente. Ella se quedó inmóvil, sintiendo como todo se tensaba en su interior. Ignacio Fernández, «Buenos días», saludó en voz baja, dejando a un lado el trapo. Él cruzó los brazos, su mirada era enfocada. «Es usted una mujer inusual, María», comenzó. Ella tragó saliva, intentando mantener la calma. Pocos en su lugar se habrían atrevido a interrumpir una reunión importante y hablarme como lo hizo. María bajó la mirada, sintiendo cómo se sonrojaba. «Lo siento, pero solo hice lo que creí correcto», respondió, apretando el trapo en sus manos. Ignacio se acercó un poco más, su voz se suavizó. ¿Cómo sabía que esas personas no eran confiables? María respiró hondo y lo miró a los ojos. «Porque mi padre lo perdió todo por gente como ellos», dijo, conteniendo las lágrimas. Ignacio guardó silencio, sintiendo el peso de sus palabras. Se dio cuenta de que detrás de la figura humilde de la empleada de limpieza había una historia que él desconocía, una historia que explicaba su valentía. Su voz temblaba, pero continuó: «Tal vez no lo entienda, pero no podía quedarme callada. Esas personas me recuerdan al hombre que afectó gravemente a mi familia». Ignacio, con rostro imperturbable, la escuchaba atentamente. Sus palabras tocaron algo en su interior, pero no la interrumpió, dejándola continuar. «Mi padre era un buen hombre. Trabajaba duro para que mi hermano y yo tuviéramos todo lo necesario. Soñaba con una vida mejor para nosotros. Cuando alguien le ofreció una inversión prometedora, él confió.
Invirtió todo lo que teníamos en ese proyecto. María hizo una pausa para controlar el nudo en la garganta. Pero fue un engaño. Esa persona desapareció y lo perdimos todo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no apartó la mirada. Perdimos nuestra casa, no quedó dinero. Mi padre no pudo soportar el golpe. El estrés y la culpa lo destruyeron. Falleció. Yo era solo una adolescente, pero tuve que hacerme cargo de mi hermano pequeño. Juan era muy pequeño. Desde entonces, he hecho todo para que esté seguro y no le falte nada. Ignacio permaneció en silencio, pero su mirada estaba fija en ella. Vio en María no solo a una empleada de limpieza, sino a una persona que había soportado más dolor del que él podía imaginar. María continuó, más firme, ese día, cuando escuché el nombre de uno de esos inversores, me pareció que era la misma persona o alguien relacionado con él. Tal vez me equivoqué, pero no podía quedarme al margen. Sé cómo engañan a personas como mi padre, y no podía permitir que alguien más sufriera, ni siquiera usted. Calló, dándose cuenta de que había dicho más de lo que planeaba. Su respiración era irregular, pero sintió un alivio, como si un gran peso se hubiera levantado de su alma. Ignacio finalmente habló, su voz baja pero tranquila. Me ha contado mucho, María, más de lo que esperaba escuchar. Agradezco su honestidad. Se levantó, la miró una vez más y salió lentamente, dejándola sola con sus pensamientos. María no sabía qué pasaría, pero sintió que había hecho lo correcto. Sentado en su despacho, los pensamientos sobre María no lo dejaban. Sus palabras, su mirada, todo le recordaba cuánto desconocía de las personas que trabajaban para él. Intentó concentrarse en sus asuntos, pero su mente volvía a ella. Miró la ciudad por la ventana y sintió una extraña inquietud. Sus palabras lo hicieron reflexionar sobre la vida que ella llevaba y el camino que la había llevado hasta allí. Al día siguiente, María continuó trabajando, intentando no pensar en su conversación con Ignacio. Se sentía vulnerable tras haber compartido parte de su historia. Sofía, su amiga, notó su estado. ¿Estás bien, María?, preguntó durante el descanso. Sí, todo bien, intentó sonreír María. No pareces muy convincente, pasó algo, es por Ignacio, insistió Sofía. María negó con la cabeza, sin querer dar detalles. Pero sabía que algo en Ignacio había cambiado tras su conversación. Sentía sus miradas, notaba pequeños cambios en su comportamiento, aunque él intentaba no mostrarlo. Ignacio, mientras tanto, se sumergía cada vez más en pensamientos sobre María. No podía ignorar su historia, su valentía y su dolor. Volvió a revisar su expediente para confirmar la veracidad de su relato. Lo que descubrió lo conmocionó. Su padre efectivamente fue víctima de un engaño que afectó gravemente a su familia, y el hombre falleció a causa de ello. Esta información despertó en Ignacio un sentimiento de culpa. Sin dudarlo, tomó el teléfono y llamó a uno de los inversores con los que se habían reunido antes. Una voz segura respondió, pero Ignacio fue directo al grano. He decidido no continuar las negociaciones con su empresa. Todos los contratos quedan cancelados, declaró con firmeza. Hubo un silencio al otro lado de la línea antes de que una voz irritada respondiera, señor Fernández, ¿qué significa esto? ¿Sabe que esto puede afectar su reputación? Estas decisiones no se toman a la ligera. La voz del inversor se volvía más alta. Ignacio permaneció tranquilo, su tono inquebrantable. Mi reputación me preocupa menos que la honestidad y la seguridad de mi empresa. No estoy dispuesto a hacer tratos con personas que ocultan un pasado tan cuestionable. El inversor no se rindió, su voz se tornó más agresiva. Está cometiendo un gran error. Podríamos haber colaborado y logrado grandes resultados. Su comportamiento es imprudente. Perderá más de lo que ganará.
Ignacio frunció el ceño, su paciencia al límite. Si cree que puede intimidarme, está equivocado. Mi decisión es final. No habrá más reuniones. Nuestros caminos se separan. Esto no terminará así, Fernández, gritó el inversor. Ignacio esbozó una fría sonrisa. Que así sea, respondió, colgando el teléfono con un clic seco. Su mirada se perdió en la ventana. Sentía una mezcla de alivio y enojo. Por un lado, había tomado la decisión correcta, por otro, lo irritaba la manera en que intentaron presionarlo. Ignacio respiró hondo, consciente de que este paso era necesario. En su mente, las imágenes de María y su relato volvieron. Su valentía, honestidad y fortaleza se convirtieron en un ejemplo para él. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba en el camino correcto, aunque sabía que habría consecuencias. Esa misma noche, María regresó a casa. Juan, al verla, le sonrió desde la cama. «Hermana, hoy te ves cansada», notó con su voz infantil. «Solo fue mucho trabajo», respondió ella, sentándose a su lado. «¿Estás pensando en tu jefe?», preguntó Juan de repente. María lo miró sorprendida. «¿Por qué lo dices?», preguntó, intentando ocultar su vergüenza. «Porque siempre pones esa cara cuando piensas en él», dijo con una sonrisa pícara. María rió, aunque sintió sus mejillas enrojecer. «No inventes, pequeño. Solo pienso en cómo resolver nuestros problemas», respondió, abrazándolo. Pero Juan, hundiendo la cara en la almohada, seguía sonriendo. Al día siguiente, Ignacio tomó una decisión. «Clara, invite a María a mi despacho», dijo a su asistente. María, al recibir la llamada, sintió que su corazón se detenía. La ansiedad la recorrió, pero se armó de valor y fue a verlo. Cuando entró, Ignacio Fernández dejó los documentos a un lado y la miró con expresión seria. «María, siéntese, por favor», comenzó. María, sintiendo una gran tensión, se sentó con cuidado frente a él. Sus manos temblaban ligeramente, pero intentaba mantener la calma. Ignacio juntó las manos sobre el escritorio y la miró con atención. «He pensado mucho en nuestra conversación, María», dijo, su voz más suave de lo habitual. «Analicé los documentos relacionados con esos inversores. Tenías razón. Esas personas realmente intentaban engañarme». María levantó la mirada, sorprendida por sus palabras. «No esperaba que me creyera», admitió. Ignacio continuó, su mirada se suavizó un poco más. «Rara vez escucho a alguien, especialmente a personas que, creía, estaban lejos de mi mundo. Pero tu historia me hizo reflexionar. Has pasado por mucho, y tu valentía merece respeto». María sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. No esperaba escuchar esas palabras de alguien a quien consideraba frío y arrogante. «Gracias, Ignacio Fernández. Esto significa más para mí de lo que imagina», dijo en voz baja. Hizo una pausa, como considerando sus siguientes palabras. «Pero también quiero hablar de otra cosa. Dijiste que cuidas de tu hermano y sacrificas todo por él. Eso requiere una fuerza increíble». María sintió que su corazón se detenía. No esperaba que él supiera esos detalles. «No puedo abandonarlo. Él necesita mi ayuda», dijo, intentando ocultar su vergüenza. «Juan es mi familia. Es valiente y siempre me anima». Ignacio asintió, escuchándola con atención. «Quiero ayudarte», dijo con una determinación inesperada. «Cubriré los gastos médicos de tu hermano. No deberías llevar esa carga sola». María abrió los ojos de par en par, incapaz de creer lo que oía. «Pero, Ignacio Fernández, no puedo aceptar eso», comenzó, sintiendo emociones encontradas. «Es demasiado. No quiero ser una carga para usted. Ya me paga un salario».
Ignacio se inclinó hacia adelante, su mirada seria pero cálida. Esto no es caridad, María. Es una forma de decir gracias. Si no fuera por ti, mi empresa podría haber sufrido pérdidas enormes. Mereces una recompensa como nadie más. María no pudo contener sus emociones. Su orgullo luchaba con la conciencia de que esa ayuda podría salvar a su hermano. No sé qué decir, susurró. No necesitas decir nada, respondió Ignacio. Solo acepta mi ayuda. María guardó silencio por un momento, luego suspiró. Está bien, solo por mi hermano. Aceptaré su ayuda, dijo con voz temblorosa. Ignacio asintió, una leve sonrisa apareció en su rostro. Lo organizaré todo. No te preocupes. Los días siguientes pasaron como en una niebla. Ignacio hizo todo lo posible para asegurar el tratamiento de Juan. Contrató a los mejores médicos y pagó los medicamentos necesarios. Cada vez que María veía a su hermano mejorar poco a poco, su corazón se llenaba de gratitud, pero también de preguntas. ¿Por qué Ignacio hacía esto? ¿Qué veía en ella? Una noche, Ignacio decidió visitar a María en su casa. Sentía que necesitaba entender mejor su vida para saber cómo podía ayudarla más. Cuando María abrió la puerta y lo vio, se quedó atónita. Ignacio Fernández, ¿qué hace aquí?, preguntó, desconcertada. Quería saber cómo está tu hermano. ¿Puedo pasar?, preguntó con calma. María dudó un momento, pero luego abrió la puerta de par en par. El apartamento era pequeño, con pocos muebles, pero todo estaba limpio y ordenado. Ignacio observó el entorno, sillas desgastadas, paredes con pintura desvaída. Juan estaba acostado en la cama, pero al ver a Ignacio, se apoyó en los codos con esfuerzo. ¿Es usted quien ayuda a mi hermana?, preguntó con la espontaneidad de un niño. Ignacio se acercó, sonrió y se sentó al borde de la cama. Sí, soy yo. Pero más bien no ayudo a tu hermana, sino a ti. ¿Cómo te sientes?, preguntó, mirando al niño. Mejor, gracias a usted, respondió Juan con voz débil pero sincera. Dice mi hermana que es el mejor. Ignacio miró a María, que estaba a un lado, observando la escena con ternura. Tu hermana es una verdadera heroína. Solo intento agradecérselo de esta manera, dijo, sonriendo al niño. Tras la visita de Ignacio, María se quedó sentada junto a Juan, acariciándole el pelo. Ese hombre es raro, ¿verdad?, dijo Juan de repente, mirándola con una sonrisa. María rió suavemente. Un poco, respondió, pero sus pensamientos estaban en caos. Ignacio Fernández había cambiado desde la primera vez que lo conoció. Ya no le parecía solo frío y arrogante. Sus acciones la hacían cuestionarse sobre su verdadera naturaleza. Mientras tanto, Ignacio, de regreso a casa, sentía una calidez inusual en el pecho. Rara vez se permitía ser vulnerable o emocional, pero María y su hermano habían tocado algo en su interior. Esa visita dejó una marca imborrable. En los días siguientes, Ignacio buscaba más oportunidades para cruzarse con María. Se quedaba en los pasillos cuando ella limpiaba o pasaba por las áreas comunes donde trabajaba. Aunque mantenía su postura profesional, en su mirada había ahora una suavidad que María notaba pero no entendía. No podía ignorar que María había cambiado su perspectiva sobre muchas cosas. Ella le mostró que había más en las personas de lo que él solía ver. Una noche, sentado en su despacho mirando las luces de la ciudad, su imagen no lo abandonaba. Sentía que su fuerza y sinceridad habían derribado el muro que había construido a su alrededor durante años. Al día siguiente, tomó una decisión. Clara, organiza una cena en mi casa. Invita a María y a su hermano, dijo a su asistente. Por supuesto, señor Fernández, respondió Clara, sorprendida pero sin hacer preguntas. Cuando María recibió la invitación, se quedó desconcertada.
No estaba acostumbrada a gestos así y no sabía cómo reaccionar. Pero Sofía, su amiga, la convenció. Es tu oportunidad, María. Mereces descansar y sentirte importante. Además, con alguien como Ignacio Fernández. Todas tus colegas estarán celosas, insistió Sofía. María dudó, pero finalmente aceptó. La noche de la cena llegó. María llegó con un vestido sencillo pero elegante que Sofía la ayudó a elegir. Juan estaba emocionado y sonreía todo el tiempo. Cuando entraron al apartamento de Ignacio, él los recibió, relajado pero con una alegría contenida. Bienvenidos, dijo con una cálida sonrisa. La velada transcurrió en un ambiente acogedor. Juan contaba historias con entusiasmo, e Ignacio lo escuchaba con genuino interés, lanzando miradas atentas a María. Ella, por su parte, sentía que su tensión se desvanecía poco a poco. Cuando la cena terminó, Ignacio los acompañó hasta la puerta. Antes de que se fueran, tomó la mano de María. Has cambiado mucho en mi vida, María, dijo en voz baja. Quiero que sepas que esto es importante para mí. María, desconcertada, solo asintió, sin saber qué decir, pero en su corazón comenzaba a surgir un nuevo sentimiento que temía reconocer. Pasaron varios días desde la cena en casa de Ignacio. María no podía dejar de pensar en esa noche. Sus palabras, su mirada, todo dejó una profunda huella en su alma. Nunca había recibido tanta atención, especialmente de alguien que vivía en un mundo tan diferente. Pero sus miedos y dudas no la abandonaban. Durante un descanso, Sofía se acercó con una sonrisa pícara. Fernández te busca mucho, dijo. Sofía, para. Solo le interesa saber cómo está Juan, respondió María, intentando ocultar su vergüenza. Claro, seguro, y la cena también fue por Juan, rió Sofía. María negó con la cabeza, pero sus pensamientos volvieron a Ignacio. Su corazón comenzaba a creer que su interés podía ser algo más, pero su razón le decía que era imposible. Ignacio, por su parte, también estaba en un torbellino de emociones. Sentía que María se había convertido en alguien especial para él, pero no sabía cómo expresárselo. Su modestia, su fuerza y su amor desinteresado por su hermano lo hacían admirarla cada vez más. Entendía que sus vidas eran muy diferentes, pero por primera vez en mucho tiempo, no quería reprimir sus sentimientos. Al día siguiente, invitó a María a su despacho. Cuando ella entró, él se levantó de su escritorio y le indicó que se sentara en la silla frente a él. María, comenzó, su voz tranquila pero decidida, quiero hablar contigo con franqueza. Ella se tensó, sin saber qué esperar. Sé que nuestras vidas son completamente diferentes, continuó, pero desde que entraste en mi vida, muchas cosas han cambiado. Me mostraste lo que significa ser fuerte, honesto y compasivo. Quiero que sepas que no eres solo una empleada para mí. María lo miró, atónita. Sus palabras la dejaron sin habla. Ignacio, comenzó, pero él la interrumpió. Por favor, llámame simplemente Ignacio, dijo con una leve sonrisa. María bajó la mirada, sintiendo como sus mejillas se sonrojaban. No sé qué decir, susurró. No necesitas decir nada, respondió Ignacio. Solo déjame estar a tu lado. Déjame ayudarte a ti y a Juan, no por obligación, sino porque es importante para mí. María sintió una calidez en su corazón. No esperaba escuchar esas palabras de alguien a quien consideraba inalcanzable. Esa noche, María no pudo dormir. Miraba a Juan durmiendo, pensando en cómo su vida había cambiado en las últimas semanas. Por primera vez en mucho tiempo, sintió esperanza. Pero con ella venían las dudas.
¿podía permitirse confiar en los sentimientos de Ignacio? Al día siguiente, Ignacio no quiso esperar más. Volvió a invitar a María y a Juan a cenar en su casa. Esta vez, quería que se sintieran parte de su vida. Cuando llegaron, los recibió con una sonrisa cálida y una mirada sincera. «Bienvenidos», dijo. Juan corrió hacia él, mostrando su nuevo dibujo. «Mire, dibujé una casa», exclamó. Ignacio rió y tomó el dibujo, luego se volvió hacia María. «Tu hermano es un verdadero talento», comentó. La cena transcurrió en un ambiente relajado y cálido. Después de comer, cuando Juan se quedó dormido en el sofá, Ignacio invitó a María a salir a la terraza. Bajo el cielo estrellado, la miró y dijo en voz baja: «María, quiero hacerte una pregunta, ¿estás lista para dejar entrar en tu vida a alguien que quiere estar a tu lado?» María lo miró, sin saber qué responder. Su corazón latía con fuerza, y su mente estaba llena de pensamientos. Pero veía la sinceridad en sus ojos y entendía que, por primera vez, podía permitirse confiar. «Yo», comenzó, con la voz temblorosa. «No sé qué decir. Todo esto es tan inesperado». Ignacio sonrió, sus ojos brillaban con suavidad. «Solo quiero que sepas que no eres solo alguien a quien quiero ayudar. Eres más para mí». María sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. Intentó sonreír, pero sus emociones eran abrumadoras. «Gracias», susurró. «No tienes idea de lo que significan tus palabras para mí». Ignacio se acercó un poco más, pero no la apresuró. Se quedó a su lado, dándole tiempo para ordenar sus pensamientos. Tras unos instantes de silencio, María lo miró a los ojos. «Tengo miedo», dijo. «Temo que nuestros mundos sean demasiado diferentes, que esto pueda terminar antes de empezar». Ignacio sonrió levemente, su voz sonaba segura y tranquila. «La diferencia entre nuestros mundos no importa si ambos queremos estar juntos. Esto es solo el comienzo, María, y estoy listo para recorrer este camino contigo, sea como sea». María sintió, su corazón latía más rápido. Por primera vez en años, se permitió tener esperanza. En los días siguientes, la vida comenzó a cambiar para ambos. Ignacio se involucró cada vez más en la vida de María y Juan, demostrando que sus palabras no eran solo promesas. Pasaron varias semanas desde aquella noche en que Ignacio y María decidieron avanzar juntos. Sus vidas comenzaron a tomar un nuevo sentido. Juan se recuperaba, su energía y alegría regresaban, y la relación entre María e Ignacio se fortalecía. La boda fue sencilla pero profundamente emotiva. Solo asistieron los amigos y colegas más cercanos. Juan, vestido con un traje impecable, estaba orgulloso junto a su hermana, tomándola de la mano. Cuando María se acercó a Ignacio, sus ojos brillaban de felicidad. «Eres todo lo que siempre busqué», susurró Ignacio, mirándola. «Y tú eres mi nueva oportunidad en la vida», respondió María con una sonrisa. Cuando intercambiaron votos, la sala se llenó de aplausos. Fue un momento que quedó grabado en sus corazones para siempre. Tras la boda, Ignacio, María y Juan comenzaron una nueva vida en una acogedora casa en las afueras de Barcelona. La casa estaba rodeada de un jardín verde, como el que Juan siempre soñó. Cada día estaba lleno de risas, alegría y cuidado mutuo. Juan, completamente recuperado, corría por el jardín con una cometa mientras Ignacio y María lo observaban desde la terraza. «Sabes», dijo Ignacio, tomando su mano, «nunca pensé que sería tan feliz». María lo miró con calidez. «Y yo nunca pensé que merecía esta vida», respondió. Ignacio sonrió y apretó su mano con más fuerza. «Mereces esto y más. Cambiaste mi vida, y ahora quiero hacer que la tuya sea como siempre soñaste». Se sentaron en la terraza, disfrutando de la cálida noche y la vista de las estrellas. En ese momento, ambos sabían que,
a pesar de todas las pruebas que habían enfrentado, solo les esperaba felicidad por delante. Gracias por escuchar esta historia hasta el final. No olvides dejar tu opinión sobre esta historia, suscríbete al canal Cuéntame y comparte este video con tus amigos y seres queridos. Esto nos motiva a seguir trabajando en nuevas historias cada día. No te pierdas la próxima historia sorprendente que está por llegar a tu pantalla. Estamos muy agradecidos por estar con nosotros. Hasta pronto.